Bueno, ahí estamos, ¿sí? Entonces, como les decía, la clase de hoy va a ser sobre el tema del tipo de cambio y obviamente el rol que tiene el Banco Central en el manejo de esa variable. Para arrancar, digamos, lo primero y fundamental es entender qué es el tipo de cambio, ¿sí? Y acá una cuestión que es importante de aclarar: nosotros obviamente estamos muy acostumbrados a asociar tipo de cambio con valor del dólar. Eh, pero digamos, hay que entender que el tipo de cambio en realidad refleja la cotización de todas las monedas que existen en el mundo, ¿sí? Es decir, tenemos un tipo de cambio para el real brasileño, tenemos un tipo de cambio para el peso uruguayo, tenemos un tipo de cambio para el euro. Es decir, que en realidad el tipo de cambio es un concepto genérico que me explica la relación de intercambio que existe entre dos monedas, ¿sí? Ahora, como les decía, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar simplemente del dólar que asociamos tipo de cambio con dólar, ¿no? Con precio del dólar. Justamente por ese motivo, digamos, en la presentación yo voy a hablar digamos, como sinónimos: precio del dólar, tipo de cambio. Además, creo que para ustedes es más intuitivo pensarlo como el precio del dólar y no como tipo de cambio, simplemente porque ya la palabra hablar de precio del dólar, después van a ver que se hace mucho más fácil para entender cuándo sube y cuándo baja, ¿sí? Pero bueno, saber que no es solamente el valor del dólar, sino que puede haber muchas cotizaciones más, ¿sí? Bueno, obviamente, como decía, ese valor lo que me refleja es, podríamos decir, cuántos pesos tengo que dar a cambio para obtener un dólar, ¿no? En la actualidad, el tipo de cambio oficial se encuentra aproximadamente en 80 pesos por dólar. Eso precisamente me dice que yo tengo que cambiar 80 pesos para obtener un dólar a cambio, ¿sí? Ese sería el valor del dólar, ¿sí? Ahora bien, el siguiente punto, que es, yo diría, uno de los más importantes, es el de entender qué está por detrás de ese dólar, ¿sí? De ese valor. Y ahí, digamos, la respuesta en realidad es bastante sencilla, en el sentido de que, como cualquier precio, pero en particular con este, que además es un activo financiero, el comportamiento de su valor depende fundamentalmente de la demanda y la oferta de dólares, ¿sí? Divisas y dólares también lo vamos a utilizar como sinónimos. Y fíjense, ahí, digamos, la fórmula es bastante sencilla, ¿sí? Eso lo que me está diciendo es que vamos a tener, por un lado, personas, ¿sí? Actores que van a querer comprar dólares, ¿no? Que van a ir con sus pesos a querer comprar dólares. Y por otro lado, lo que vamos a tener es también personas que van a ir al mercado a ofrecer sus dólares, ¿sí? Que van a querer venderlos. Entonces, de la interacción de esos dos componentes va a surgir el valor del tipo de cambio. Y de nuevo, ¿sí? Fíjense la fórmula, que es bastante intuitivo. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, si hay mucha demanda? Bueno, si hay mucha demanda, eso va a hacer a que el valor del dólar tienda a subir, ¿sí? Eso también lo podemos llamar como tienda a depreciarse o a devaluarse. Otra manera que también puede tener el mismo efecto es que haya poca oferta, ¿sí? Si se reduce la oferta, eso también me lleva a un aumento del valor del dólar. Y en cambio, si se reduce la demanda o si hay mucha oferta de dólares, esos dos efectos podrían provocar una reducción del valor del dólar. Sí, que eso es lo mismo que hablar de una apreciación. Acá, digamos, también hago otra aclaración, que es una cuestión que a veces crea confusión, sobre todo para quienes no están acostumbrados a manejar el vocabulario. Uno por lo general tiende a asociar devaluación con reducir el precio de algo, ¿no? Si algo se devalúa es como que pierde valor. Bueno, lamentablemente, digamos, en Argentina, pero también en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, nosotros miramos la cotización del dólar al revés de lo que la mira la mayoría de los países, ¿sí? Entonces, al mirarla al revés, es decir, al mirarla como los pesos que necesito para comprar dólares, eso hace que cuando el valor del dólar suba, hablemos de una devaluación, y cuando el valor del dólar baja, hablamos de una apreciación, ¿sí?
En realidad, digamos, la manera alternativa de verlo es que la devaluación implica la pérdida del valor del peso frente al dólar, ¿sí? Y ahí tendría más lógica. Pero bueno, digamos, no quiero tampoco confundirlos, por eso digo que me parece siempre más cómodo hablar de que aumentó el valor del dólar o que se redujo, ¿sí? Sepan que la devaluación implica un aumento y la apreciación una reducción, pero insisto, para hacerlo lo más didáctico posible, voy a tratar de no utilizar esas palabras y hablar siempre de aumento o reducción del valor del dólar. ¿Está bien? Entonces, bueno, a partir de esto, digamos, lo otro que es también muy interesante es entender cómo es que se mueve el valor del dólar, ¿sí? Y esta cuestión que siempre nosotros hablamos, ¿no? Bueno, ¿en qué mercado uno puede ver que la teoría de la oferta y la demanda, así como la vemos tan en el manual, puede servir? Bueno, este justamente es un activo en el cual la teoría se aplica bastante bien, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque básicamente la cotización del dólar funciona como un mercado, ¿no? Un mercado obviamente digital, pero donde nosotros lo que tenemos, y ahí lo están viendo en la pantalla, es un montón de gente que entra y que lo que hace es, digamos, hacer su, por así decirlo, su oferta, ¿sí? Su propuesta. Es muy parecido a lo que podría ser una cuestión tipo de una subasta, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, este cuadro está sacado digamos, del valor de las cotizaciones que uno puede encontrar en las distintas agencias de bolsa. Fíjense, por ejemplo, que acá lo que tenemos es, imagínense que yo quiero comprar dólares, ¿sí? Estamos acá, digamos, un ejemplo hipotético donde estaría casi 120 pesos. Entonces, fíjense, cuando uno va a querer comprar dólares, le aparece una pantalla de este estilo. Y fíjense que lo que tenemos ahí, cada uno de esos renglones que tenemos, son diferentes personas que están queriendo comprar o que están queriendo vender. Si yo, por ejemplo, quisiera comprar, lo que estoy viendo ahí en la pantalla es que tenemos una persona que, por ejemplo, quiere comprar 6.827 dólares y ofrece un precio de 119,3. Y después tenemos otra persona que quiere comprar 5.262 dólares y ofrece 119,25. ¿Sí? Fíjense que están ordenados de mayor a menor. ¿Por qué? Bueno, porque justamente si yo quiero comprar dólares, tengo que fijarme en esos valores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ofrezco 119 pesos con 10, fíjense que entraría en la cola en el puesto número 4, ¿sí? Y hasta que las otras 3 personas no compren sus dólares, yo no lo tendría. ¿Por qué? Y porque al otro lado tengo gente que quiere vender. Y el que quiere vender, justamente, lo que hace es mirar los precios de venta. Entonces, esto me lleva a que yo tenga todo el tiempo gente queriendo comprar y gente queriendo vender, ¿sí? Y fíjense también que si hay mucha gente queriendo comprar, eso tendería a hacer que el valor del dólar empiece a subir, porque vamos a ver que cada vez tenemos más gente, ¿no? en esta cola, y entonces eso va a hacer que haya mucha gente queriendo comprar, y a medida que eso empieza a agotar las posturas de venta, eso empieza a hacer que el dólar suba, ¿sí? Y de otro lado, ¿qué va a pasar? Bueno, si empieza a subir, puede ser que haya gente que diga, che, este valor me conviene, y aparezcan más vendedores, ¿está bien? Pero verdaderamente que esto todos los días se equilibra en función de la cantidad de compradores y la cantidad de vendedores. Entonces, después obviamente vamos a ver que el Banco Central acá puede entrar a intervenir, ¿no? Puede justamente entrar como comprador o entrar como vendedor para influir en el valor del dólar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que está por detrás de cada uno de estos dos componentes? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los factores que están por detrás de la demanda de dólares en Argentina y cuáles son los factores que están por detrás de la oferta? Entonces, arranquemos por el lado de la demanda, ¿no? ¿Por qué motivos, cuáles son los grandes motivos por los cuales se demandan dólares en Argentina? El primero, en términos de magnitud, es el de la compra de importaciones, ¿sí? Fundamentalmente, digamos, esto ya lo vimos, las empresas utilizan un montón de insumos importados, entonces acá son las empresas las que van al mercado a comprar en grandes cantidades dólares para poder financiar las importaciones de sus productos, ¿sí? Así que es uno de los principales factores que están por detrás de la demanda de divisas.
El segundo, que también lo conocemos bastante, es el tema de la compra de dólares para ahorro, ¿sí? Es decir, cualquier persona, también cualquier empresa que va a comprar dólares justamente para utilizarlo como instrumento de ahorro. Y después, el otro factor que también es muy relevante es el de, digamos, el pago de préstamos. Es decir, por lo general acá tenemos no solamente el gobierno, sino también empresas privadas que si previamente se endeudaron en el mercado, es decir, tomaron deuda en dólares, bueno, así como previamente esos dólares entraron al país, ahora esos dólares salen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando el gobierno tiene que pagar una deuda, bueno, justamente también va al mercado a comprar esos dólares y actúa como un demandante de divisas. Mismo una empresa que tiene que pagar una deuda en dólares, bueno, también, sí, lo mismo, va al mercado a comprar esos dólares y funciona como un demandante, ¿sí? Por el lado de la oferta, digamos, ¿qué tenemos? Y acá de vuelta, ¿sí? Piénsenlo como, digamos, quiénes son las personas, las empresas, los agentes que van al mercado con sus dólares a querer cambiarlos por pesos. Primero que nada, el factor más importante de generación de divisas en Argentina es el de las exportaciones, ¿sí? Y acá, digamos, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero pará, ¿qué persona hoy querría liquidar dólares en Argentina? Y acá piensen que las operatorias de estas empresas que justamente se manejan, todos sus ingresos son en dólares, hay buena parte de esos dólares que por lo general tienen que ir a cambiarlos por pesos para poder pagar los, digamos, insumos que utilizaron, para poder pagar los salarios, ¿sí? Digamos, su vida es en pesos, sus costos son en pesos y por lo tanto buena parte de esas exportaciones se venden en el mercado. Lo que vamos a ver después es que la persona que tiene dólares puede decidir, ¿no?, en qué momento quiere liquidar sus dólares y eso va a ser un factor importante de cara al movimiento del tipo de cambio y al rol de la política cambiaria. ¿Está bien? Obviamente acá también entran los préstamos, pero acá de vuelta, sí entran al revés. O sea, cuando el gobierno o una empresa toman un crédito en el exterior en moneda extranjera, en ese caso lo que tenemos es que están ingresando, ¿no?, dólares al mercado. Cuando se pagan préstamos, eso actúa, digamos, como un factor de demanda de divisas. En este caso, si el gobierno, por ejemplo, emite un bono en el exterior y eso hace que ingresen dólares al país, bueno, lo que hace el gobierno es esos dólares transformarlos en pesos, por ejemplo, para financiar el déficit fiscal y esos dólares se, digamos, liquidan en el mercado, ¿sí? Pasemos entonces a los efectos que tiene el movimiento del tipo de cambio, que esto obviamente después va a ser una de las explicaciones fundamentales de por qué el Banco Central interviene, ¿sí? Fundamentalmente, el problema más grave que tiene el tipo de cambio es cuando lo que se observa es una devaluación, ¿sí? Es decir, cuando hay un salto importante en el valor del dólar. ¿Y por qué eso genera problemas? Bueno, esto ya lo habíamos visto previamente en la clase de inflación, sí, pero básicamente lo primero que sucede ante una devaluación es que los precios aumentan rápidamente, es decir, observamos un salto inflacionario. Ese salto inflacionario me provoca casi automáticamente una reducción del poder de compra de la población. Eso termina generando una recesión económica, ¿sí? Cae la actividad económica, ese es un efecto sumamente importante que tiene la devaluación. Pero a su vez, digamos, le podríamos decir la parte positiva, entre comillas, es que esa recesión me lleva a la reducción de las importaciones, es decir, que de alguna manera me reduce la demanda de dólares, ¿sí? Y entonces ahí lo que tenemos también es que hay una mejora en la balanza comercial. De nuevo, la mejora en la balanza comercial está, digamos, provocada por una recesión, o sea que no es que haya acá un efecto positivo de la devaluación, sino que simplemente es como un efecto colateral que de alguna manera podría, digamos, pensarse como beneficioso porque eso me afloja la demanda de divisas, ¿sí? Pero a costa de una fuerte recesión en la actividad económica. Digamos, de manera inversa, la apreciación del tipo de cambio genera todo lo contrario, es decir,
tiende a haber una desaceleración de los precios, es decir, una reducción de la inflación. Eso por lo general me lleva a una mejora del poder de compra de la población, eso lleva a una mejora en la actividad económica, pero digamos el aspecto negativo de todo eso es que se deteriora el resultado de la balanza comercial, tanto por el lado de que aumentan las importaciones, como por el lado de que hay un efecto sobre las exportaciones, que si bien no es tan significativo, pero existe, porque justamente se está reduciendo la rentabilidad en dólares de las empresas exportadoras, ¿sí? Esto se puede ver bastante clarito en este gráfico, ¿sí? Fíjense cómo en los momentos donde hay devaluaciones, la línea celeste, la inflación acelera, es decir, aumenta bastante rápidamente, y fíjense cómo eso lleva a una recesión económica, es decir, cómo el PBI se reduce, que es la línea azul, ¿sí? En cambio, cuando se estabiliza el tipo de cambio y empieza a bajar, ahí vemos cómo se reducen los precios y cómo la actividad económica empieza a repuntar, ¿sí? Y de nuevo, digamos, vemos otra vez otra devaluación, una recesión y un aumento de los precios. Y entonces, esto es fundamental porque después vamos a ver que la inestabilidad del tipo de cambio en combinación con la inflación es el principal problema que está por detrás de la recesión de Argentina, ¿sí? Y obviamente a partir de esto, cómo trata el Banco Central de regular el tipo de cambio, ¿sí? Bien, entonces pasemos a lo que sería la política cambiaria. Digamos, básicamente lo que trata de hacer el Banco Central es de todo el tiempo estar monitoreando lo que pasa en el mercado cambiario, ese que les mostraba anteriormente, y en función de cómo vea que está la oferta y la demanda, va a decidir si interviene o no, ¿sí? Digamos, imaginemos que el Banco Central ve que hay más demanda que oferta, es decir, que al haber mucha demanda en el mercado, eso llevaría a que aumente el valor del dólar. Entonces, frente a eso, el Banco Central, que quiere mantener el tipo de cambio estable, ¿qué es lo que haría? Bueno, tendría que intervenir. ¿Cómo interviene? Bueno, interviene como oferente, es decir, para equiparar ese aumento en la demanda, lo que tiene que hacer es poner dólares de su bolsillo, ¿sí? Aumentar la oferta. Entonces, lo que pasa en ese caso es que logra mantener estable el tipo de cambio, pero la contrapartida de eso es que tiene que vender dólares y por lo tanto se reducen sus reservas internacionales, ¿sí? En el caso contrario, bueno, hay un pequeño error de tipeo, ¿sí? Si hay más oferta que demanda, en ese caso lo que el Banco Central haría es exactamente lo contrario, es decir, acá actuaría como demandante. Entonces, si sobran dólares en el mercado, lo que hace el Banco Central es comprarlos y de esa manera mantiene el valor del dólar estable y acumula reservas, ¿sí? Y también puede suceder que el Banco Central vea que el mercado está relativamente equilibrado, que no requiere intervención y por lo tanto puede ser que diga, bueno, hoy en particular no hace falta que intervenga, ¿sí? Entonces, digamos, estas pueden ser las tres posibilidades que a su vez después vamos a ver que también da lugar a distintas tipologías, ¿sí? Hay bancos centrales que intervienen mucho más que otros. Algunos tienen una postura más de un tipo de cambio como se le conoce flexible, en el cual interviene poco y el valor lo define el mercado. Y después tenemos estrategias más de tipo de cambio administrado, donde el Banco Central está constantemente comprando, vendiendo para mantener el valor del dólar en cierto nivel objetivo que desea lograr, ¿sí? Ahora bien, digamos, la pregunta que está justamente por detrás de esto es, bueno, ¿de qué depende, no? ¿Cómo se comporta el tipo de cambio? Pues justamente el Banco Central debería, digamos, tratar de controlarlo y para eso debe entender qué es lo que está por detrás, ¿sí? Y acá, digamos, hay una cuestión importante que es la de distinguir en términos de plazos, ¿no? Y esto se hace bastante evidente en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el corto plazo el movimiento del tipo de cambio puede estar, digamos, determinado fundamentalmente por cuestiones financieras y no tanto por cuestiones reales, ¿sí? Ahora después sobre todo vamos a explicar la diferencia. Pero básicamente lo que decimos es que el dólar es un activo financiero, ¿sí? Digamos, algunos motivos de compra y venta son por cuestiones vinculadas a la actividad económica, como las importaciones, las exportaciones, pero también el dólar es un activo financiero, donde, digamos, hay un componente especulativo
que hace que las personas quieran comprarlo o venderlo también por ese motivo, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente en el corto plazo, es decir, de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, lo más relevante pasa a ser la parte financiera, así que es algo muy importante de entender. Y en esa cuestión del comportamiento del dólar en el corto plazo, donde justamente entran a jugar los factores financieros, los dos más relevantes son las expectativas y el comportamiento de las tasas de interés, ¿sí? O sea que acá también entra a jugar de alguna manera la política monetaria del Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Veamos esto, ¿sí? Imagínense, pongámonos en el lugar de un exportador. Ese exportador tiene una cierta cantidad de dólares que recibió de sus exportaciones y que justamente tiene que, digamos, llevarlas al mercado para transformarlas en pesos, porque con esos pesos necesita pagar los costos de producción, salarios, impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ese exportador, para tomar esa decisión, básicamente, digamos, tiene dos posibilidades, ¿no? ¿Cuál es la primera? La primera es decir, bueno, sí, mirá, me conviene a mí hoy ir al mercado, vender esos dólares y con eso, digamos, pagar los costos que tengo que pagar. O quizás no, ¿sí? Quizás el exportador, y ahí es donde aparecen las expectativas y también el tema de la tasa de interés, quizás el exportador lo que dice es, no, mirá, el valor del dólar en realidad en unos días o en un mes va a estar más alto. Y si yo tengo dólares, en realidad a mí me conviene esperar a que el valor del dólar suba y recién ahí vender mis dólares, ¿sí? Entonces la otra posibilidad que tiene el exportador es el de pagar esos costos que tiene que pagar en pesos tomando un crédito, ¿sí? Y después pagar ese crédito liquidando los dólares que tiene, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo es manejar la liquidez en función de sus expectativas y en función de, digamos, la tasa de interés que le ofrezcan. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál le conviene? Bueno, justamente la respuesta es que eso depende de lo que decíamos recién, ¿sí? Depende de las expectativas que tenga ese exportador acerca de lo que cree que va a suceder con el dólar y de la tasa de interés que le ofrezca el banco por el crédito. Si, por ejemplo, la tasa de interés que le ofrece, imagínense, hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Le ofrece una tasa de interés del 1%, es decir, que le dan, por ejemplo, 1.000 pesos hoy para pagar sus gastos y él tiene que devolver eso más el 1%. Si el exportador cree que el valor del dólar va a aumentar más que 1% en el tiempo que tarda en devolver el crédito, a él le va a convenir tomar el crédito y quedarse con los dólares, ¿sí? Porque justamente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, toma el crédito, con ese crédito paga los costos de su empresa, y después, si efectivamente el dólar aumentó más que lo que aumentaba la tasa de interés del crédito, entonces ahí lo que hace es liquida, vende los dólares, y con eso incluso ganó plata, ¿sí? Porque ahora van a ver que se quedó con más plata que antes, justamente por, digamos, acá toda la gracia es, digamos, que después lo que pasa con lo que creía, ¿no? Que sus expectativas se convaliden. Ahora, en un contexto en el cual el dólar viene aumentando sostenidamente, bueno, es probable que el exportador crea que va a seguir aumentando y entonces ahí cuesta lograr que el exportador quiera liquidar sus dólares, ¿sí? Ahora, si por ejemplo la tasa de interés es muy elevada, y por eso ahí hablamos del tema del rol de la política monetaria, o si no cree que el valor del dólar vaya a subir en el corto plazo, en ese caso le conviene liquidar sus exportaciones hoy, ¿sí? Es decir, vender los dólares. Del otro lado, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista de un importador o de una persona que quiere comprar dólares, es exactamente la misma lógica, ¿sí? Y acá después vamos a ver que acá está justamente el problema. ¿Por qué? Porque si una persona quiere comprar dólares, imagínense para ahorrar o imagínense para importar, es exactamente lo mismo. Si esa persona cree que en el futuro el dólar va a estar más caro, va a tratar de comprar la mayor cantidad de dólares posibles hoy, ¿sí? Porque entonces hoy están baratos. Y ahí en ese caso, las grandes empresas, no pensemos en cualquiera de nosotros que ahorra y que no tiene mucha capacidad de incrementar su compra de dólares hoy, pero una gran empresa lo que puede hacer, digo, sabiendo que tiene un montón de insumos importados que el día de mañana se van a encarecer, porque justamente espera que el dólar aumente,
Lo mismo, si le conviene hoy tomar un crédito y con ese crédito comprar la mayor cantidad de dólares posible para adelantar importaciones, porque sabe que hoy la está comprando baratas, ¿sí? Si justamente espera que en el futuro el valor del dólar aumente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá se da una cuestión que es sumamente importante y complicada para el Banco Central. ¿Cuál es? Bueno, el punto es que si la economía, si el mercado, las empresas creen que el valor del dólar va a subir, eso, por un lado, acelera la demanda de dólares, porque los importadores, la gente que ahorra quiere comprar más porque sabe que se viene una devaluación, y por otro lado, frena la liquidación de dólares, porque el exportador tampoco quiere venderlo porque dice, lo voy a poder vender mañana más caros. Entonces, fíjense que ambos factores me llevan a que el valor del dólar aumente, porque por un lado me incentiva el aumento de la demanda y por otro lado me reduce la oferta de dólares. ¿Sí? Eso es una combinación letal para que el dólar aumente. Entonces, fíjense que en el corto plazo es sumamente importante esta combinación entre las expectativas del mercado y obviamente las tasas de interés. Porque si las tasas de interés son muy bajas, eso permite, digamos, podríamos decir, apalanca, ¿no? Potencia ese efecto porque lo hace todavía más fuerte. En cambio, con tasas de interés más elevadas, eso no permite que los importadores o los exportadores puedan especular con este comportamiento, ¿sí? Pero bueno, esto es fundamental de entender porque el valor del dólar, insisto, en el corto plazo es fundamentalmente un activo financiero y entonces depende más que nada de esta lógica, ¿sí? Ahora bien, bueno, ¿de qué dependen esas expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que mira el mercado a la hora de definir esas expectativas? Y digamos, básicamente las variables están vinculadas, ¿no? con el dólar, pero fundamentalmente, digamos, lo que tenemos es, por un lado, es la evolución de las reservas, ¿no? Esto es bastante evidente. Si el Banco Central vemos que todos los meses, todos los días, viene perdiendo reservas porque está teniendo que poner dólares en el mercado para mantenerlo estable, bueno, cualquier persona lo que dice es, esto tiene, digamos, una vida corta. En algún momento el Banco Central se va a quedar sin reservas y va a tener que devaluar el tipo de cambio. Entonces, eso ya sería una alerta para decir, en el futuro cercano el valor del dólar va a aumentar. En cambio, si el Banco Central mantiene sus reservas o incluso la está aumentando, eso da una señal muy fuerte de que el valor del dólar está estable y que eso es sostenible, por lo menos en el corto o mediano plazo, ¿sí? Después también tenemos, digamos, variables vinculadas con la liquidez, y esto también lo hemos charlado previamente, que es el hecho de que al haber mayor liquidez en la economía, mayor cantidad de pesos, esos pesos pueden transformarse en demanda de dólares, ¿sí? Digamos, para que haya más demanda de dólares necesitamos más pesos. Entonces, si hay mucha liquidez en la economía, eso también puede incentivar o potenciar la demanda de dólares y por lo tanto la compra de divisas, ¿sí? Bueno, como ya dijimos antes, el tema de la tasa de interés del sistema, que eso me va a llevar a un comportamiento más bien especulativo o de apalancarme para poder comprar más dólares. Y la otra variable que también es relevante es la del resultado del sector externo. Es decir, bueno, mirar qué está pasando con la balanza comercial, con las emisiones de deuda, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que el resultado de la balanza comercial es negativo por muchos meses o que el gobierno está endeudando demasiado, bueno, todo eso son factores que empiezan a generar cada vez más ruido y que en algún momento puede decir, che, esto va a hacer que el dólar aumente, y bueno, ahí justamente eso también opera sobre estas expectativas, ¿sí? Pero digamos que ahora después vamos a ver, pero la variable fundamental y la que más mira el mercado es, digamos, la de la tasa de interés y la de las reservas, ¿sí? Ahora bien, digamos, cuando nos vamos un poquito del corto plazo, ahí también aparecen lo que decíamos antes, que son las variables vinculadas a la actividad económica, ¿sí? Lo que se conoce como las variables reales que afectan el tipo de cambio. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en el mediano, largo plazo, el valor del dólar depende de la oferta y la demanda de divisas. Y entonces ahí, digamos, aparece fuertemente el componente de las exportaciones y las importaciones. O sea, si en los próximos 4 años Argentina reduce sus exportaciones, y bueno, eso seguramente va a tender a hacer que el tipo de cambio, por más de que en el corto plazo pueda fluctuar, la tendencia del tipo de cambio va a ser a un tipo de cambio más elevado, ¿sí? En cambio, al revés,
si la economía logra exportar una buena cantidad de bienes y eso aumenta las exportaciones, eso va a permitir que ingresen más dólares y por lo tanto que la tendencia del valor del tipo de cambio sea hacia abajo, ¿sí? Pero justamente acá es donde, digamos, hay que separar el corto plazo y el largo plazo. Puede ser que hoy el mercado crea que el valor del dólar está barato y que va a subir, y eso puede llevar a movimientos, ¿no?, bastante volátiles, pero si después la economía se acomoda y empieza a exportar y esas expectativas se empiezan a acomodar mejor, con el diario del lunes, cuando miremos la evolución del dólar, digamos, cómo terminó siendo y analicemos una ventana temporal de 1 o 2 años, bueno, vamos a ver que en realidad, por más que en el corto plazo las expectativas puedan influir en el valor del dólar, la tendencia depende de lo que esté pasando con estos componentes fundamentales que son básicamente lo que esté pasando con la balanza de pagos, ¿sí?, con el resultado externo. Cuenta corriente, es decir, digamos, lo que se exporta, lo que se importa, y también qué pasa con el tema de la deuda, ¿sí? Son los 3 factores principales que me determinan en el largo plazo digamos, el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? Y justamente, digamos, todo esto me sirve para entender de que si bien el Banco Central tiene cierto control sobre el tipo de cambio, no puede definir, ¿no?, en el largo plazo no puede mantenerlo controlado todo el tiempo, porque si quiere mantenerlo por debajo de un valor que podríamos considerar que es el valor de equilibrio, un valor que está vinculado, asociado con la evolución de la balanza comercial, bueno, vamos a ver que tarde o temprano eso va a terminar corrigiéndose, ¿sí? Veamos un ejemplo que es bastante elocuente. Lo que tienen ahí es la evolución del valor del dólar del 2011 a fines del 2013. Como pueden ver, el comportamiento del dólar estaba bastante controlado, o sea, se movía suavemente con una tendencia alcista, pero bastante controlada. Ahora, fíjense que para que eso pudiese lograrse, lo que estaba pasando desde principios de 2013, un poquito antes, es que el Banco Central persistentemente venía teniendo que intervenir en el mercado, poniendo dólares de su bolsillo para mantener estable el tipo de cambio, ¿no? Entonces, fíjense cómo, bueno, en realidad es 2011, ¿no?, pero la caída fuerte se da a fines del 2012, y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y justamente lo que empieza a ver el mercado. Bueno, que esto, digamos, tiene poca vida, porque en algún momento el Banco Central deja de poder mantener el dólar estable porque se queda sin divisas, ¿sí?, que es efectivamente lo que terminó pasando. Después de eso, llegó el momento en el cual el Banco Central tuvo que soltar el tipo de cambio, es decir, permitir que se devalúe, y el problema que eso trae, justamente, ¿no?, en la discusión de si fue una buena política cambiaria o no, es que uno podría decir, al final del día, si tu sector externo no es compatible con el valor del dólar que tiene tu economía, bueno, tarde o temprano se termina devaluando, ¿sí? Y también uno podría decir que vos perdiste un montón de reservas que quizás no hubiese sido lo correcto si vos dejabas que, ¿no?, antes del 2014 el tipo de cambio se corrigiera, ¿sí? Obviamente que esta es una discusión con el diario del lunes, y el momento es bastante complicado para el Banco Central darse cuenta si, digamos, le conviene intervenir constantemente en el mercado cambiario o si no le conviene, ¿sí? Ahora bien, fíjense que justamente después de que el tipo de cambio se devalúa, ahí frena la pérdida de reservas, y a partir de eso el Banco Central vuelve a comprar dólares, y además el tipo de cambio vuelve a mantener una tendencia estable, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la devaluación, de alguna manera, termina acomodando la situación del sector externo y la situación cambiaria vinculada con las reservas del Banco Central, ¿sí? Pero bueno, esta es toda la discusión que siempre se da en cuanto a si es correcto o no, si hay que mantener o no la política cambiaria. Es una cuestión bastante difícil, que obviamente con el diario del lunes uno puede hablar, pero en el momento es bastante complicado saber si el valor del dólar es el adecuado o no, ¿sí? Esto lo estamos también viviendo en este momento. Y otro ejemplo, y justamente para contraponerlo, es lo que pasó en 2015-2016, ¿sí? Una situación similar, con la diferencia de que además hubo un cambio de gobierno. Fíjense
cómo durante todo 2015 el comportamiento del dólar, que es la línea azul, es un relojito, ¿sí? Digamos, sube constantemente todos los días la misma cantidad. Ahora, para que eso suceda, justamente lo que estaba pasando por detrás era un banco central que intervenía absolutamente todos los días en el mercado cambiario para acomodar el valor del dólar al objetivo que quería, ¿sí? Y fíjense cómo en los primeros meses del 2015 eso se da con días donde compra y días donde vende, o sea, si la columna naranja está, digamos, por encima, eso implica que el Banco Central está comprando dólares, si está por debajo, implica que está vendiendo. Entonces, fíjense cómo a partir de julio de 2015, y acá también tiene que ver la cuestión de las elecciones, cómo a partir de eso empieza todos los días a tener que vender dólares, hasta que después llega el cambio de gobierno y ahí el Banco Central directamente elimina el cepo anterior que estaba, y eso justamente hace que se unifiquen los tipos de cambio. Entonces el tipo de cambio oficial pega un salto, se evalúa fuertemente, y a partir de ahí hay un cambio, digamos, diametral, ¿no? 100% de la estrategia, que el Banco Central lo que hace es decir, yo voy a dejar que el valor del dólar fluctúe libremente y no voy a intervenir, ¿sí? Fíjense que los días en los cuales el Banco Central intervino para comprar o para vender fueron muchos menos que lo que pasó antes. De nuevo, el Banco Central al principio, si se fijan, en los primeros meses del 2016 prácticamente no intervino, pero bueno, después la realidad es que es muy difícil, ¿no? Esto de mantener que el mercado sea el que decida lo que pasa con el valor del dólar, porque justamente puede llevar, por ejemplo, como pasó a partir de marzo del 2016, a una caída bastante importante que lleva a que el Banco Central compre dólares para poder mantenerlo en niveles más o menos estables, ¿sí? Pero bueno, es muy elocuente las diferentes estrategias. Una es un tipo de cambio completamente administrado, con muchísima intervención de compras por parte del Banco Central. El otro es un tipo de cambio mucho más volátil, fíjense cómo fluctúa diariamente, con intervenciones esporádicas del Banco Central, ¿sí? De vuelta, obviamente que también con el diario lunes sabemos que tampoco esta estrategia funcionó, porque después se terminó devaluando fuertemente en 2018 y 2019, ¿sí? Pero bueno, la otra cuestión que también es importante y que quería mostrarles es el tema del tipo de cambio real, ¿sí? Digamos, acá yo creo que la mejor analogía para pensar lo que es el tipo de cambio real es hacer la comparación con lo que es el salario nominal y el salario real, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. El valor del dólar es un valor nominal, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hoy está en 80 pesos, etcétera, etcétera. Como podría decir, hoy mi sueldo es de 30.000 pesos. Ahora, en realidad, lo que a nosotros nos termina de importar a la larga es el poder de compra que tiene esa moneda, ¿no? Es decir, a mí no me interesa tanto si yo gano 30.000 pesos o 40.000, sino cuántos bienes compro con eso. Porque también lo que me va a interesar es a fin de año, capaz que yo gano 50.000, es decir, gano más plata, pero en realidad compro menos cosas que antes. Entonces, con el valor del dólar pasa lo mismo. Uno puede decir, bueno, 80 me parece un montón, ¿sí? Y 4 pesos me parece poco, pero quizás hoy, con la inflación que tiene la economía, ese tipo de cambio en términos reales es más bajo que el de hace 7, 8 años, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de tipo de cambio real, que en realidad justamente me refleja el valor del dólar en términos reales. Y la diferencia es que en este caso, como muestra ahí la fórmula, lo que estamos haciendo es comparar el valor del dólar en la actualidad con los precios del extranjero y con los precios de Argentina, ¿sí? Digamos, olvidémonos de los precios en el extranjero porque es una variable que no controlamos, digamos, asumamos que los precios en el extranjero no se modifican. Lo que sí puede pasar es que a pesar de que el tipo de cambio aumente, eso puede hacer que en realidad el poder de compra del dólar se reduzca, ¿sí? Veamos con un gráfico que yo creo que va a ser más elocuente. Fíjense, acá tenemos la evolución del valor del dólar, el tipo de cambio nominal, del 2011 al 2018, ¿sí? La línea roja. Fíjense que claramente aumenta todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
El punto es que uno podría decir, bueno, si aumentó todo el tiempo, está cada vez más caro el valor del dólar. Bueno, la realidad es que no, porque en buena parte de todo este periodo, los precios de Argentina crecieron por encima del valor del dólar, ¿sí? Entonces, eso lleva a una apreciación en términos reales. ¿Qué significa una apreciación? Bueno, significa que fíjense todo el periodo que va del 2011 a fines del 2013, significa que en realidad, a pesar de que el dólar está aumentando, porque ve la línea roja que está creciendo, en realidad el valor del dólar en términos reales se está apreciando. ¿Qué significa esto? Que el dólar está abaratando. ¿Y cómo puede ser que esté abaratando el valor del dólar si está aumentando? ¿Sí? Bueno, justamente porque los precios de nuestra economía y nuestros ingresos están creciendo por encima. Entonces, por ejemplo, si yo comparo mi salario del 2011 con mi salario del 2013 y lo mido en términos de cuántos dólares puedo comprar, yo vería que en 2013 puedo comprar más dólares que en 2011. A pesar de que quizás en 2011 el valor del dólar era de 7 pesos por dólar y en 2013 era de 15. ¿Sí? Pero como aumentaron más los precios y los ingresos, eso lleva a una apreciación del tipo de cambio. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque justamente el abaratamiento de los dólares hace que incentive la compra de dólares. ¿Sí? Y podríamos decir que eso después me genera una tendencia a que se acerque una posible devaluación. Y fíjense que la tendencia del tipo de cambio real y la tendencia del tipo de cambio nominal es justamente esa. Tenemos periodos de una lenta apreciación y de repente aparece una devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Principio del 2014. Otro periodo de una apreciación y otra fuerte devaluación a fines de 2015. Y después otro periodo de apreciación y bueno, obviamente que después no está el gráfico, pero ahí tuvimos otra evaluación más, ¿sí? Entonces, esto sirve para entender el comportamiento recesivo o de estancamiento que tiene la economía hace ya prácticamente y lamentablemente unos 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente como el gobierno sabe que el aumento del tipo de cambio lleva a un aumento de la inflación, trata de mantener el valor del dólar estable. ¿Sí? Pero como justamente la inflación es elevada y persiste en el tiempo, eso hace que el valor del dólar se aprecie en términos reales. ¿Sí? Eso lleva a una apreciación constante del dólar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, justamente que si el dólar se está abaratando, eso me lleva a que se deteriore el sector externo. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque si se abarata el dólar, eso incentiva las importaciones, y por otro lado, desincentiva las exportaciones, porque digamos la rentabilidad de los exportadores es cada vez menor. Y justamente esos dos factores me presionan después al tipo de cambio, porque nos estamos quedando cada vez con menos divisas y por lo tanto ahí empieza a ver la economía y el mercado que el valor del dólar está barato y por lo tanto tendría que empezar a subir. Eso presiona al tipo de cambio hasta que finalmente llegamos a una devaluación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una devaluación? Bueno, sabemos que eso hace que pegue un salto los precios de la economía, se acelera la inflación, se genera recesión y esa recesión es la que me lleva a que vuelva a mejorar toda la balanza comercial. ¿Sí? Vuelve a estabilizarse el valor del dólar, el mercado vuelve a ver que está todo estable y arrancamos de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la inflación está alta, entonces el Banco Central trata de mantener estable el tipo de cambio, eso lleva a la apreciación y tenemos constantemente un ciclo, que lo veíamos recién, donde se combinan periodos de apreciación con crecimiento económico, pero después viene devaluación, recesión, y entonces lo que terminamos viendo es esto que está acá, sí que es tan elocuente. Fíjense cómo el valor del PBI, desde el 2011 que no crece, esto es hasta fines del 2019, y fíjense cómo tenemos siempre un periodo de crecimiento con uno de caída, crecimiento, caída, crecimiento, caída. Bueno, eso justamente lo que está pasando por detrás es que el periodo de crecimiento lo que tenemos es una apreciación del tipo de cambio con una reducción de la inflación, mejor el poder de compra, la actividad económica crece, nos quedamos sin dólares, se evalúa el tipo de cambio, aumenta la inflación, recesión, nos vamos para abajo, ¿sí? Y así constantemente. Este es el famoso ciclo de stop and go, que ya tantas veces se analizó
en los 60 y los 70, porque, bueno, justamente, digamos, estamos atravesando, podríamos decir, lamentablemente, los mismos problemas que ya atravesó la economía argentina en los 60 y en los 70, ¿sí? Y por eso también, lo que le decía al principio, de que evidentemente el problema no es solamente del sector externo, vinculado estrictamente con el valor del dólar, sino que el problema es la combinación de este fenómeno que está vinculado también con la inflación, ¿sí? El problema acá es que vos tenés, digamos, que atacar las dos cosas. Tenés que bajar la inflación, bajarla, digamos, de manera estable, y que eso sea acompañado con un dólar que pueda mantenerse, digamos, estable, ¿sí? Ese es el gran problema que hasta no se le puede encontrar la vuelta, porque juntamente, digamos, pasaron distintos gobiernos y ninguno pudo lograr bajar la inflación y a su vez que eso se haga con una estabilización del dólar, ¿sí? Todo terminó siempre en una nueva devaluación. Por lo tanto, esa es la trampa en la cual se encuentra la economía argentina hace ya, digamos, 10 años y que, bueno, obviamente que en el contexto actual eso se recrudeció todavía más y estamos con el problema, digamos, peor de lo que estábamos, ¿sí? Así que es bastante difícil de encontrar la vuelta, pero bueno, básicamente la explicación está acá, si está en esta interacción que hay entre dólar, inflación, apreciación del tipo de cambio, balanza comercial y el vínculo con la actividad económica, ¿sí?